Hola, ¿qué tal amigos de Mati Ciencia? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este video. Continuación, parte 2 de armado de circuitos con transistores bipolares o BJT NPN de baja potencia. En el video de hoy vamos a estar haciendo, digamos, en forma resumida, cálculos para tener un transistor en una región activa. Y acá tenemos otro circuito armado para el corte y saturación, es decir, como llave, y acá, digamos, preparado como para hacer un amplificador. Bueno, primera medida, vamos a ver el datasheet, ¿sí? Esto voy a profundizar un poco más sobre estas curvas, cómo interpretarlas, la variación con distintos fabricantes en otro video. Ahora es cuestión de, digamos, aprovechar que más o menos anduve este datasheet con este modelo genérico de transistor y hacer algunos cálculos y verificarlo. Entonces acá tenemos las curvas corriente de colector versus tensión colector emisor y una curva para cada corriente de base, ¿sí? Por eso es un dispositivo controlado por corriente, por la corriente de base. Entonces, los datos del transistor son que el BC548, la corriente máxima del colector es 100 mA, la tensión colector emisor máxima es 30 V y la potencia máxima es 0,5 W o 500 mW. Ten en cuenta, si ustedes multiplican estos valores, 30 mA con 30 V, les va a dar como 3 W, ¿sí? O sea, estos valores máximos, la multiplicación de estos valores no es esto. Esto es una hipérbola. ¿Por qué? Porque esta situación, obviamente que cambia con la temperatura, es para una cierta tensión colector emisor dada y una cierta corriente de colector dada. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que yo ponga mi circuito de funcionar, tengo que ver que la multiplicación de esos dos valores, o sea, lo que me den X con lo que me den Y, esté lejos de este valor. Por lo tanto, si en dos ejes la multiplicación es un número constante, Y es igual a esa constante sobre X, y eso es una hipérbola, que acá no está dibujada, pero la hemos hecho multicine en otro video. Uno podría trazar estas curvas del dispositivo y trazar la hipérbola. Sabe que de ahí para abajo tienen que estar las rectas de carga. ¿Qué son las rectas de carga? Bueno, son los valores posibles de tensión corriente en el cual yo voy a estar pudiendo mover mi punto Q, y eso está determinado por la ecuación de malla de este circuito. Es decir, BCC es igual a I de colector por RC más esta tensión. Como digamos, la corriente del eje Y y la tensión en este colector emisor, el eje Y, se puede despejar y queda una ecuación que es la siguiente. Queda que la I del colector es igual a menos 1, porque es negativo, sobre RC por voltaje colector emisor más BSC sobre RC. O sea, esto es lo ordenado al origen, y este es mi eje X, y esta es la pendiente. Es negativa porque es descendente. O sea, este valor, BSC sobre RC, que se da cuando esto es 0, cuando está en saturación máxima, es el valor que me corta el eje acá. Y cuando I vale 0, se puede despejar y me queda esto. Por eso que yo tengo una recta de carga. Entonces, si yo tengo una recta de carga así, en función de la I de base que voy dándole, voy a estar en este punto, en este punto, en este punto. Fíjense que si aumenta la I de base, reduce la tensión colector emisor y aumenta la corriente. Por eso es que acá está la corriente máxima, cuando estoy saturado. La tensión es 0. A nivel teórico, ten en cuenta que nunca hay que ir a 0 exacto. Eso se llama saturación máxima o saturación profunda y no sirve, digamos. Porque el transistor tiene problemas con la unión colector acá, perdón. Con esta unión que normalmente está polarizada como más menos, y si se polariza en inversa, tiene problema el transistor y se va toda la miércoles, digamos, las corrientes. Por eso también transistor de potencia se le pone un diodo acá, porque cuando la carga es dinámica, cuando una corriente baja, simula que la recta de carga se mueve y puedo llegar a hacer que entre en saturación. Por eso es que se pone ese diodo, porque si entra en saturación profunda, me hace una especie de malla de circuito que la polarización, cuando se hace directa acá, circula corriente y baja, digamos, ¿sí? Bueno. Aclarado todo eso, bueno, también podemos decir que lo ideal es que estas pendientes sean planas. Eso me asegura que la ganancia es la misma para un rango de tensión colector emisor amplio, y eso en la práctica no sucede. Por eso acá está la ganancia para una tensión colector de 5 V, que si ustedes fijan acá, claro, es el mejor lugar que encontró el fabricante, que le está casi todo plano, ¿ok? Pero bueno, eso se puede arreglar, digamos, no hay problema, hay que hacer los cálculos bien. Bueno, entonces, para este circuito, que voy a explicar cómo llegué a esos cálculos en otro video. ¿Qué quiero decir? Porque yo puedo decirle sí, esto por esto, I de base o I de colector igual a HFE por I de base, y sigue siendo mentira porque uno tiene que basarse en esto, ¿sí? La cuestión es que este circuito me está proporcionando una tensión colector emisor de más o menos 7 V y una corriente de colector de 50 mA. 50 mA. Con un resistor acá que debía ser de 60, pero como no tengo comercial, pongo uno solo en 50 y acá hay 21,5K. ¿Sí? Se hace con resistores que están ahí, de 10, de 1 y de 500.
perdón, de 20K, de 1K y de 500 ohm. Tiene una explicación que la vamos a ver en otro video, si no sería muy extenso. Pero básicamente esto es lo que logré. Fíjense que es importante que si uno solo quiere mantener una corriente fija, no use esto, sino que lo vaya a la saturación. ¿Por qué? Porque estos 7 volts por esa corriente es la potencia que está disipando el transistor. Entonces yo quiero tener un punto fijo, digamos, me conviene siempre llevarlo a la saturación, por este lado, ¿ok? Lo que pasa es que los cálculos acá son más complejos porque la beta baja mucho y la verdad es que hay que simularla, así que tengo un modelo exacto, o bien estos transistores genéricos son bastante malos, me dan ganancia en el orden de 4 o 2 en la saturación, así que es un transistor medio pelo, digamos. En la saturación tiene una beta bastante mala y ya en la región activa ahí es más similar al original, digamos. Pero bueno, eso fue lo que me hizo básicamente renegar mucho para poder hacerlo saturar. Y en el simulador se va a ver bastante esa diferencia, ¿sí? Bueno, conclusión. Acá tenemos, entonces, si vamos acá, la recta de carga que pasa por 10 volt, porque yo puse esa fuente acá de 10 volt, ¿sí? Y para llevarlo activa, fíjense que, a ver, el transistor soporta 100 mA máximo. Si yo lo pongo ahí, podría haberlo hecho ahí. Pero, ¿qué pasa? Mientras más esté cerca de la zona de cuasi saturación, el transistor se va a comportar peor respecto a la ganancia. Entonces me tiro un poquito más acá. Y si bien esta recta de carga me tocaría arriba del todo en el 200 mA, porque eso es lo que da, digamos, BSC dividido 50 mA, no tengo muchos problemas porque yo no tengo pensado modificar la corriente, el resistor de base para hacerlo saturar. Sería muy difícil saturar este transistor en esta condición. Hay que elevar mucho la corriente de base hasta llegar acá y cuando llegue encima, si es que llega y no se quema antes, se va a quemar por la corriente colector. ¿Ok? Así que bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, cuestión que trazamos la recta de carga, que es esta larga que está acá. Fíjense que, por ejemplo, yo elegí 7 volt de colector emisor que está acá y 50 mA. Bueno, para usar eso tengo que manejar una corriente de 200 microamperes. Por eso, acá está esto 21,5, que en realidad es 21,750, pero es lo que yo encontré comercial. Porque 5 menos los 0,65. Es recomendable este valor en activa y en saturación usar los 0,7. ¿Sí? Bastante anda bien esa aproximación. Y acá tirar los 200 microamperes que dijimos. ¿Sí? Esto me da 21,750, pero con el 0,7 da 21,5. Por eso lo puse ahí. ¿Sí? Va a andar bastante bien. Bueno, lo único que nos queda ahora es medirlo. También es importante un cálculo que hagamos. 7 volts por esa corriente nos va a dar más o menos un 80% de la corriente, de la potencia máxima, que es son 500 miliwatts. Da 300 y pico si mal no recuerdo. Así que bueno, tengamos en cuenta eso, que va a calentar un poquito. Y es más, si calculamos la potencia de este resistor nos da una potencia bastante cercana al cuarto de watt. Así que este también va a calentar. Y esto no. Bueno, ahí está la corriente, casi 50 mA, ¿sí? Y por acá tengo, perdón, me olvidé prenderlo, la tensión colector emisor. Ahí está, 7,30, era aproximadamente 7. Obviamente uno no tiene precisión, no solamente por la presión de los instrumentos, también la resistencia de los cables que conecta todo, la precisión visual que uno tenga acá. Habría que hacerlo todo en simulación, sería lo mejor, y que sea el modelo PSPICE correspondiente al transistor de la marca que uno compra, ¿no? Pero bueno, es un caso bastante ideal. Bueno, entonces ahí tenemos esa corriente. Varía un poco porque hace bastante calor y todo se empieza a mover del lugar, pero bueno. Así que bueno, ahí está la tensión colector emisor. Fíjense cómo subió, ¿no? Esto, digamos, no tiene resistencia de... Acá no tiene resistencia de emisor para bajar cuando se va un poco la corriente para arriba, pero bueno, es un circuito con realimentación. Primero vamos a armarlo, vamos a mostrar algo y después vamos a ir mejorándolo. Y ahora nos falta medir la corriente de base. Fíjense una cosa curiosa, que si yo... A ver, ahí lo voy a tocar un poquito acá. La fuente esta también, este medidor no es muy bueno. Si yo le apago la base, les conecto la base, fíjense que no se apaga el tipo. Fíjense, es una locura. No se apaga. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, llevo la base a masa? O sea, desconecto la base. A ver si funciona ahora. Ahí está. Ahí le puse la base a masa. ¿Sí? Eso es porque tiene una capacidad interna que queda cargado. Por eso hay que poner habría que ponerle acá un resistor de 1 mega ohm para que se descargue solo. Sin embargo, en corte y saturación eso no pasa. Deja de conducir. Vamos a medir esa corriente de base. Bueno, ahí me interrumpí con el circuito de la base. Fíjense, bueno, ahí no hace falta
Ahí le desconecté el emisor para que no conduzca corriente y deje de calentar. Ahí está la corriente de base, 0.200 mA, o sea 200 microamperes. Tengo que conectar esto para volver a tener tensión colector emisor. Ahí está, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por este circuito. Está tibión el tipo. A ver. Vamos a apagar todo. Y ahora pasamos a medir el de saturación, que es el más complejo. Bueno, acá el circuito de saturación es este. ¿Sí? Tenemos una tensión de 5 voltios. 100 ohms acá, o sea que ya tenemos la recta de carga. ¿Sí? A ver. Tiramos una línea. Acá a ver si se ve. Tiramos una línea de... A ver si la tengo acá dibujada. Sí, acá. 5 volt. Hasta 50 mA. Estamos en la zona de cuasi saturación, o sea, debería saturar fácil. El problema que yo encontré en este transistor es, como decía, que la ganancia de saturación es bastante baja. Entonces es muy difícil predecirla y termina uno teniendo que jugar con un potenciómetro acá. Y eso lo puedo verificar porque en el modelo PSPI, que está encargado en Multisim, la resistencia esta es bastante diferente en valor a la que me da Multisim para empezar a saturar. Lo ideal que vamos a buscar es que haya una tensión colector emisor de 2 volts. Con esa condición deberíamos estar cercanos a los 50 mA. Lo que se podría hacer, si no, digamos, haber puesto un resistor un poquito más chico para esto elevarlo, ¿sí? Y tener acá los 50 mA. Pero bueno, ya estamos cambiando la carga. O sea, es muy aproximado lo que se va a terminar logrando. Así que bueno, vamos a medir. Y después voy a hacer unas mediciones si me alcanza el tiempo de la filmación para ver que también lo puedo llevar a la zona activa. La cuestión es que tiene un resistor de 100 ohms. Y acá le puse un pote de lo que ya es 5K. Dice 502 porque es 52 ceros en ohm, estos presets. Así que es 5K. Por abajo los 2K, perdón, sí, por cerca del 1K, por ahí para abajo empieza a saturar. Y lo que podemos hacer es medir la corriente de base para que vean claramente que la relación entre la colector y emisor es muy, muy baja. Antes nos daba 50 mA contra 200 microamperes, damos menos 250, bastante alta. Estamos en la zona activa. Bueno, vamos a arrancar y medir.